Saludos queridos hermanos de Alemania, queremos seguir con Gálatas, estamos en el capítulo 3, versículos 19 al final 29. Quiero empezar a terminar mis estudios sobre Gálatas. Este pasaje de Gálatas 3, 19 al 29 tiene como título en mi Biblia el propósito de la ley. Y voy a ir leyendo y explicando algunas cosas que salen del texto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces dice de que la ley fue añadida para cubrir un tiempo entre la revelación de Dios a Abraham, la cual le dio la promesa, la cual iba a recibir por fe, hasta que viniese la simiente de Abraham, que ya vimos que es Jesucristo. Entonces, las transgresiones tenían que ser marcadas. La gente tenía que aprender de que ha fallado. La gente por el sistema de la ley de Moisés tenía que llegar a sentir de que realmente son incapaces de volver a tener una relación con Dios a menos de que Dios mismo interviniera. Y de que el sistema de sacrificios era uno insuficiente, incompleto, porque por cada pecado que uno cometía, uno tenía que volver a ofrecer algún sacrificio. Entonces, con esto Dios iba acostumbrando la conciencia de su pueblo a la necesidad de que tenía que venir una solución permanente, una solución que no requeriría tanta ley, tanta catálogo de reglas y de órdenes y sacrificios, etc. Entonces, Dios quería hacer conciencia en la humanidad. Somos culpables delante de Dios. Podemos empezar a acercarnos a Dios, empezando a reconocer sus caminos y sus leyes, pero a fin de cuentas necesitamos una solución mayor, y esta solución era la anunciada venida de Jesucristo, la simiente de Abraham, como ya lo vimos. Y este versículo que habla de que Dios es uno, se refiere al hecho de que la ley fue dada por un mediador, pero un mediador siempre está entre dos partes. Moisés mediando entre Dios y el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que Dios es uno y Él no quiere comunicarse por medio de mediadores a su pueblo, sino que quiere comunicarse directamente, tal como lo hizo con Abraham, tal como lo hizo con Moisés. Pero por la culpa y el pecado de los israelitas, este contacto directo de Dios no era posible en aquel tiempo. Pero por medio de Jesucristo, este camino se ha abierto otra vez. Y ese es el camino que Dios desea. Dios desea tener contacto directo contigo y de que no haya nadie por el medio. Tú no necesitas a un pastor o un anciano, un profeta, un apóstol o un sacerdote para tener una relación con Dios. Todos estos personajes son útiles en el reino de Dios, pero a fin de cuentas la meta es que cada creyente tenga su propia relación directa con Dios y que no tenga su relación con Dios por medio de otra persona o tal vez otro constructo. Por ejemplo, muchos, los que dicen que hay que volver a cumplir con la ley o a partes de la ley, realmente tienen su relación con su confianza en el cumplimiento y obediencia a ciertas reglas. Pero su confianza debería ser un contacto directo con Dios. O sea que también la ley y obedecer la ley era un modo indirecto de relacionarse con Dios. Pero Dios dice que Dios es uno. Yo quiero tener una relación contigo directamente. La ley
dice aquí, nos aprendemos de que versículo 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero todos por la conciencia sabían de que la ley era incapaz de realmente limpiar la conciencia humana de culpa. Y entonces tenía que venir Cristo y la sangre de Cristo para librar nuestras conciencias, como dice Hebreos 9:14, de obras muertas. Entonces en el versículo 22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, el plan de Dios es abrir otra vez un camino directo por medio de Jesucristo, por medio del mensaje de la gracia, ya no por medio del esfuerzo humano, sino por medio de la fe en el que lo hizo todo. La ley y el acceso de querer justificarse delante de Dios por medio de una tal obediencia a reglas y leyes es un concepto de que algo todavía no está completo, algo todavía falta. La gracia es el mensaje consumado es. La fe del cristiano es en la consumación lograda por Jesucristo en la cruz. La fe del que confía en la ley está en su propio cumplimiento y por lo tanto es incompleto, insuficiente y está destinado al fracaso porque nadie lo puede, como ya lo hemos visto. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que tenía que pasar este tiempo. 24. De manera de que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora tenemos que entender, el que es salvo por fe y por gracia por medio de la fe, es alguien que según el libro de Hebreos 8, tendrá la ley dentro de su corazón, actuará, vivirá y obedecerá a lo que es el mandato de Dios, pero por identidad y no por exigirlo de parte de Dios. O sea que yo puedo vivir en lo que Dios exige y demanda también de los cristianos, pero es algo que ya es dentro de mí, es una fuerza que está dentro de mí y no es algo que yo tengo que cumplir para llegar a algún punto de justificación. Yo vivo justamente porque he sido justificado y porque he sido declarado justo por mi Dios. Esa es una gran diferencia. Entonces, versículo 25 otra vez. Pero venida la fe en Jesucristo, ya no estamos bajo ayo. Ya no necesitamos la exigencia de la ley. Ya no necesitamos ser empujados y forzados y disciplinados a vivir en estas cosas, porque ahora estamos en la fe. Pues todos, versículo 26, pues todos sois, identidad, ser, sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Este revestimiento habla de la nueva identidad, del manto de justicia que se menciona en Isaías 61:10 o en Efesios 4:24. Esto es nuestra nueva identidad. Entonces nosotros somos capaces de vivir en las normas que Dios exige ética y moralmente de nosotros, porque hemos recibido la capacidad por la transformación de nuestro espíritu y de nuestro corazón, que ahora ya no es de piedra sino de carne,
y ahora está lleno del Espíritu Santo y no no estamos solos. O sea que eso es el gran mensaje de la gracia, de que yo puedo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo puedo vivir en aquello que a Dios le agrada ahora, porque mi identidad ha cambiado. Soy revestido de otro, quien es Jesucristo, quien en mi lugar cumplió la ley y que me regala prácticamente este estado de ser un cumplidor de la ley dentro de mí. Ya no tengo que cumplir la ley. No, yo vivo según la voluntad de Dios porque lo quiero y porque lo puedo, y no porque lo tengo que alcanzar todavía. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. 29. Y ya no hay judío ni griego. Quiere decir que ya no hay etnia, ya no hay identidad religiosa incluso. Ya no hay ni libre ni esclavo. Ya no importa del estado social que uno tenga, rico, pobre, casado, soltero, viudo, divorciado. No importa estas cosas, dice. Ya no hay varón ni mujer, ya ni el sexo tendrá que ver, sino que, ¿qué dice? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aquí estamos otra vez en lo que Pablo realmente empuja. Dios ha dado una promesa de una herencia tanto espiritual como material y física a Abraham. Y en esto entramos nosotros. Y nuestra justicia tiene que ver con entrar a esta herencia espiritual, esta nueva identidad. Y por medio de esta nueva identidad, nosotros somos capacitados por dentro a vivir de acuerdo a lo que Dios realmente todavía espera de sus hijos. Pero ya no por exigencia, sino por amor. Ya no porque de eso depende nuestra vida, sino porque eso es mi vida. O sea que se quitó el temor, el miedo, se quitó esta carga que la ley representaba para aquellos quienes aún no habían nacido en Cristo, que tenían que cumplirla y si no la cumplían estaban perdidos. Ahora el cumplimiento se cargó sobre Jesús en la cruz, y Jesús nos da esta realidad, esta identidad y esta capacidad con tal de que nosotros podamos vivir agradando a nuestro Padre Celestial. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús.